Una evaluación más como esa, Serafina, y podrás olvidarte de que tienes futuro. Las palabras de su padre, Marcus Vance, cayeron como esquirlas de hielo en el silencio absoluto del comedor matutino. No fueron pronunciadas en voz alta. La voz de Marcus nunca llegó a gritar, no hacía falta. Su discurso tranquilo y mesurado tenía el peso de una losa de granito, capaz de aplastar cualquier objeción. Serafina, o Sera, como prefería llamarse mentalmente, no levantó la vista. Su mirada estaba fija en su tazón de avena, decorado con bayas, con tanta maestría que parecía obra de un artista, no de un cocinero. No lo probó. Su apetito se desvaneció en cuanto su padre entró en la habitación, sosteniendo una delgada tableta con su vergüenza grabada en la pantalla. No entiendo qué pasa, continuó, rodeando el enorme escritorio de madera oscura y deteniéndose detrás de ella. Sera sintió que se le tensaban los músculos del cuello. Tienes los mejores profesores, todos los libros, todos los recursos. Tienes condiciones que el 99% de tus compañeros ni siquiera pueden soñar, y me traes esto. Colocó la tableta en la mesa junto a su plato. Una gran letra roja iluminó la pantalla. Calificación de Historia Universal. Suspenso otra vez. ¿Es esto un sabotaje, Serafina? ¿Intentas poner a prueba mi paciencia? No, padre. Su voz sonó tranquila, casi inaudible. Entonces, ¿qué es? ¿Pereza? ¿Estupidez? No creo en tu estupidez. He invertido demasiado dinero en tu educación como para creerlo. Así que, pereza, simplemente no lo intentas. Empezó a pasearse de nuevo por la habitación. Sus caros zapatos de cuero no hacían ruido sobre el parqué pulido. A través de los ventanales panorámicos del ático que ocupaba toda la última planta del rascacielos, la ciudad despertaba, enorme, viva, llena de gente que luchaba por su lugar bajo el sol. Y ella estaba sentada allí, en su jaula de cristal, en la cima del mundo, incapaz de aprobar un simple examen de historia. ¿Entiendes lo que está en juego?, preguntó de pie junto a la ventana, contemplando la ciudad como un general en el campo de batalla. Esto no es solo una nota, este es el apellido Vance, este es tu lugar en la empresa. No construí este imperio para entregárselo a un hombre que no recuerda algunas fechas y nombres. Oh, lo intento, susurró Sera. Era cierto. Pasaba horas estudiando sus libros de texto, leyendo los mismos párrafos una y otra vez, pero las palabras se desintegraban, negándose a formar una imagen coherente. Permanecían como un conjunto de datos, secos y sin vida. Tus esfuerzos no dan resultados, y en mi mundo, los resultados son lo único que importa. Marcus se giró y la miró larga e inquisitivamente. Sus ojos, grises y fríos como el cielo invernal, parecían ver a través de ella. Tienes un mes, uno, para mejorar todas tus calificaciones actuales. Si veo una sola nota reprobatoria al final del trimestre, olvídate de la universidad, olvídate de la libertad de elección. Harás lo que yo diga, irás a donde yo diga y saldrás con quien yo crea conveniente. Tu vida estará programada al minuto. ¿Me entiendes? Sí, padre. Bien, el coche te espera. Salió del comedor y el silencio se volvió denso y sofocante de nuevo. Sera miró las bayas en su tazón. Parecían brillantes gotas de sangre contra el fondo pálido de las gachas. Tomó una cuchara, pero no se atrevió a llevársela a la boca. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. La preparatoria Evergreen la recibió con un suave murmullo y el aroma de un perfume caro. Todo estaba impecable, suelos pulidos, estudiantes con uniformes formales y peinados perfectos, profesores que los llamaban solo tú y por sus apellidos. Era un mundo de altas expectativas y rivalidades ocultas, donde el futuro se determinaba no solo por los conocimientos, sino también por los contactos de los padres. Serafina Vance era una princesa allí, la hija del mismísimo Marcus Vance, pero se sentía una impostora.
Caminó por el pasillo intentando no mirarla a los ojos. Los saludos de sus compañeros parecían falsos, sus sonrisas forzadas. La veían no como una persona, sino como una extensión de su padre, un símbolo ambulante de éxito y poder. No sabían que tras esa fachada se escondía una chica que temía levantar la mano en clase porque no estaba segura de la respuesta. Al pasar ante las puertas abiertas de la biblioteca, vislumbró a un hombre de uniforme azul que quitaba el polvo de las estanterías. No era joven, tenía el rostro cansado y sus movimientos eran silenciosos e imperceptibles. Sera lo había visto antes, al igual que otros trabajadores, limpiadores, jardineros, cocineros, formaban parte de la decoración, un fondo al que nadie prestaba atención. Ni siquiera sabía su nombre, solo otra persona invisible en su mundo de figuras brillantes e importantes. El hombre levantó la vista un instante y sus miradas se cruzaron por una fracción de segundo. No había servilismo ni envidia en sus ojos, solo una atención serena y profunda. Sera se sintió avergonzada y aceleró el paso. La clase de literatura se alargó. Estaban trabajando en una novela compleja sobre los problemas sociales del siglo XIX. La profesora, la señora Davis, hacía preguntas y las manos se alzaban una tras otra. Clarissa Mayfield hablaba de la lucha de clases. James Thornton del impacto de la revolución industrial. Sus respuestas eran fluidas y seguras, como si las hubieran aprendido de un libro de texto. Sera guardaba silencio, aferrada a su bolígrafo. Había leído la novela, pero solo veía en ella la historia de gente infeliz. Todos esos términos y conceptos complicados le parecían artificiales, ajenos a los verdaderos sentimientos humanos. «Señorita Vance», la voz de la señora Davis la sacó de su estupor. Quizás podría compartir sus ideas con nosotros. ¿Cuál cree que es el tema principal de la obra? Toda la clase se giró para mirarla. 20 pares de ojos curiosos. Sera sintió que se le enrojecían las mejillas. Su mente estaba vacía. Todas las palabras ingeniosas que había intentado recordar se habían desvanecido. Creo que es una historia sobre la injusticia», murmuró. Se oyó una risa silenciosa en la clase. James Thornton sonrió con indulgencia. «¿Injusticia, señora Vance?», preguntó la señora Davis con un deje de decepción en la voz. «Es una definición bastante general. ¿Podría ser más específica?». Pero Sera no pudo. Bajó la mirada y susurró: «Lo siento, no lo sé». La señora Davis suspiró y llamó a otra estudiante. La clase continuó, pero para Sera había terminado. Pasó el resto del día aturdida, yendo mecánicamente de un aula a otra. Sabía lo que le esperaba al final del día. La última clase, el incidente con el señor Albright, el profesor que debía devolver los exámenes. El señor Albright era el único profesor que no la consideraba la hija de Marcus Vance. Era estricto pero justo y esperaba lo mismo de todos. Sera lo respetaba y eso la hacía sentir aún peor. No quería decepcionarlo. Entró al aula, como siempre, justo al sonar el timbre. Colocó una pila de hojas corregidas sobre la mesa y comenzó la lección. Habló de las causas y los efectos de las grandes guerras, el destino de los imperios y las decisiones que cambiaron el curso de la historia. Sera escuchó, pero no oyó. Toda su atención estaba fija en la pila de cuadernos sobre su escritorio. Finalmente, 5 minutos antes de que terminara la lección, dijo: «Y ahora sobre tu trabajo». Se hizo el silencio en el aula. El señor Albright se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. «Para ser sincero, estoy decepcionado. Muchos de ustedes abordaron la tarea formalmente. Simplemente recitaron un párrafo del libro de texto sin intentar analizar el material. La historia no es un conjunto de fechas. Es una ciencia que estudia a las personas, sus motivos, errores y logros. Quiero ver sus pensamientos, no una repetición de los de otros».
Empezó a gritar nombres y a repartir papeles. Sera vio cómo las caras de sus compañeros cambiaban. Algunos suspiraron aliviados al ver una buena nota. Otros fruncieron el ceño. Su nombre fue uno de los últimos en ser pronunciado. Vance se acercó a su escritorio con piernas temblorosas. El señor Albright no la miraba. Le entregó el cuaderno y ella lo vio. Una F gruesa, roja y tachada. Era aún peor que la anterior. «Serafina, quédate después de clase», dijo en voz baja. Se le encogió el corazón. Asintió en silencio y regresó a su asiento, agarrando su cuaderno con tanta fuerza que se le pusieron los nudillos blancos. El timbre sonó como una señal para huir. El aula se vació en medio minuto. Solo quedaron ella y la profesora. El señor Albright se acercó y se sentó en el borde del escritorio frente a ella. «No lo entiendo, Serafina», dijo en voz baja, sin el tono gélido que había usado su padre. Y esa suavidad solo lo hizo más doloroso. «Leí tus ensayos anteriores. Tuviste un trabajo excelente el año pasado. Profundo, significativo. ¿Qué pasó?» Ella guardó silencio mirando su cuaderno. En los márgenes, junto a las marcas rojas, su mano escribió una pregunta. «¿Dónde está tu propia opinión?» Eres una chica inteligente. Veo cómo escuchas en clase. Veo el interés en tus ojos. Pero cuando se trata de escribir, todo desaparece. Como si lo hubiera escrito otra persona. Una persona que teme expresar sus propios pensamientos. Tenía razón. Tenía miedo. Miedo de cometer un error. Miedo de parecer estúpida. Miedo de no estar a la altura. La presión era tan grande que la paralizaba. Era más fácil callar o escribir algo obviamente erróneo que intentar fracasar delante de todos. Sabotaje inconsciente lo llamaba su padre. Quizás él también tenía razón. «Yo no sé qué me pasa», logró decir. Las lágrimas le anegaron la garganta y las contuvo con dificultad. Llorar allí, en la escuela, era el colmo de la humillación. El señor Albright suspiró. «Mira, no le voy a contar a tu padre sobre esta nota hoy. Te voy a dar una oportunidad. Reescribe el trabajo. Pero esta vez, por favor, olvídate del libro de texto. Olvídate de lo que crees que quiero oír. Escribe lo que realmente piensas. Aunque esté mal desde el punto de vista de la historia convencional, quiero verte en este texto, Serafina. No tu apellido, sino a ti». Él se puso de pie. «Tienes hasta el final de la semana. No me falles. Y no te falles a ti mismo». Salió del aula, dejándola sola en un silencio ensordecedor. Sera permaneció inmóvil, mirando por la ventana. El sol se ponía, tiñendo el cielo de un carmesí inquietante. Una oportunidad. Él se la había dado, pero ella no sabía cómo aprovecharla. ¿Cómo encuentras tu propia opinión cuando nadie te la ha preguntado? ¿Cómo encuentras tu propia voz cuando te han enseñado a escuchar toda la vida? Abrió el cuaderno. Los dos la miraron como si fueran una sentencia no contra su conocimiento, sino contra ella misma. Y en ese momento comprendió con aterradora claridad que las palabras de su padre no eran una amenaza, eran una profecía. Su futuro, tan claro y planeado, se desmoronaba, y solo ella era la culpable. «Iko, siéntate». La voz de su padre carecía de calidez. No la miró, sino que señaló una de las dos sillas de cuero frente a su enorme escritorio de madera oscura. Sera entró en la oficina sintiéndose como una acusada al entrar en un tribunal. El aire era diferente, olía a cuero, perfume caro y poder. Detrás de Marcus Vance, un ventanal se abría a una vista de la ciudad de noche, iluminada por 1.000.000 de luces. El mundo que siempre le habían dicho que algún día sería suyo. Ahora se sentía extraño y hostil. Se sentó en el borde mismo de la silla, colocando su mochila sobre su regazo, en la que yacía un cuaderno con una mala calificación, como una bomba de tiempo. Marcus rodeó lentamente la mesa y se sentó frente a ella. No alzó la voz. Su calma era más aterradora que cualquier grito. Dejó su boleta de calificaciones sobre la mesa. Hice historia. 2. Literatura. 3 menos. Francés. 3. Serafina, estas no son notas. Esto es sabotaje. Estás destruyendo tu futuro a propósito.
Papá, lo estoy intentando, de verdad. No te atrevas a mentirme. Su voz era cortante como el acero. Quienes tienen éxito lo intentan. Tu número. Te lo di todo. Los mejores maestros, todos los libros, todas las oportunidades. ¿Y qué recibo a cambio? Vergüenza. Deshonras mi apellido. Cada palabra la impactó. Se encogió hundiendo la cabeza en los hombros. El señor Albright me dio la oportunidad de reescribir mi trabajo de historia, balbuceó, aferrándose a su última esperanza. ¿Una oportunidad?, se rió Marcus. La vida no da segundas oportunidades, Serafina. Creé las condiciones perfectas para ti y tú las tratas como si fueran basura. ¿Crees que todo esto, señaló la oficina, la ventana, el mundo exterior, fue en vano? Luché por cada centímetro. ¿Y tú? Ni siquiera sabes escribir un ensayo patético. Él se inclinó hacia adelante y sus ojos se clavaron en los de ella. Estoy harta de tus caprichos, cansada de tu falta de voluntad. A partir de mañana todo cambia. Azufre se congeló y contuvo la respiración. Primero, tu teléfono, déjalo aquí. Ella lo miró horrorizada. El teléfono era su única conexión con sus amigos, con el mundo exterior de este ático y la escuela. Papá, por favor, no. Dije, ven aquí. Extendió su mano. Con dedos temblorosos, sacó el teléfono y se lo puso en la palma de la mano. Él inmediatamente lo guardó en el cajón del escritorio y lo cerró con llave. En segundo lugar, nada de quedar con amigos después de clase, nada de fiestas, nada de entretenimiento vacío. Volverás a casa inmediatamente después de clases. Pero no he terminado. En tercer lugar, contraté un tutor para ti, el señor Graham. Es especialista en los casos más desesperados. Estudiará contigo todas las tardes de 5 a 9, sin días libres. Supervisará cada paso, cada línea que escribas. Será contuvo el aliento, 4 horas cada noche. Esto no era ayuda, esto era una prisión. Una última cosa, continuó Marcus, levantándose y caminando hacia la ventana. Si no veo cambios drásticos en un mes, si el próximo trimestre saco una nota por debajo de la A, olvídate de Yale. No te irás a ningún lado. Te quedarás aquí y yo supervisaré personalmente tu educación. Vivirás según mi horario y te guiarás por mis órdenes, ¿entiendes? Ella permaneció en silencio, aplastada por el peso de sus palabras. Te pregunté, ¿me entendiste? Sí, susurró ella. Más fuerte. Sí, papá, lo entiendo. Bien, ahora ve a tu habitación y piensa en cómo llegaste a esta vida. Se levantó rígidamente y sin mirarlo salió de la oficina. La puerta se cerró suavemente tras ella. En su habitación se desplomó en la cama, pero no hubo lágrimas. Solo había vacío y una desesperación gélida. Él se lo había arrebatado todo. No solo su teléfono ni su libertad, sino que le había quitado el aire. Había construido muros a su alrededor y estos se cerraban cada minuto que pasaba. Los días siguientes fueron una pesadilla gris y sofocante. Por la mañana, la escuela, donde se sentía como una impostora. Por la noche, el señor Graham, un hombre seco y pedante de mirada penetrante que la obligaba a memorizar fechas y citas sin pedirle su opinión ni comprensión. Era una extensión de su padre, su instrumento de control. El viernes, el último día que el señor Albright le había dado para repetir el examen, Sarah se dio cuenta de que no tenía nada. La página en blanco de su cuaderno se burlaba de ella. No podía escribir ni una palabra. Cada pensamiento que intentaba formular le parecía estúpido, erróneo, indigno. La voz de su padre resonaba en su cabeza, criticando cada letra. Después de su última clase, no regresó a casa. La idea de encontrarse con el señor Graham le resultaba insoportable. Desobedeciendo las órdenes directas de su padre, fue al único lugar de la escuela donde había silencio, la biblioteca. Se sentó en una mesa lejana, escondida tras los estantes. La bibliotecaria, la señora Davis, estaba a punto de irse. «Serafina, querida, cerramos en 1 hora», dijo suavemente. «Está bien, señora Davis, me iré pronto».
Cuando la mujer se fue, la enorme sala quedó en completo silencio, roto solo por el crujido de las páginas de su libro de texto al pasarlas. Pero las palabras no tenían sentido. Estaba en un callejón sin salida. Pronto, otro sonido rompió el silencio. El suave crujido de un carrito de limpieza. Sarah levantó la vista. Jamal Washington había aparecido al fondo de la sala. Lo había visto antes. Un hombre alto y delgado, de unos 40 y tantos años, con canas en las sienes y un rostro sereno y concentrado. Formaba parte del paisaje escolar, como los pupitres o la pizarra, un hombre al que todos veían, pero nadie notaba. Se movía despacio, sin alboroto, limpiaba el polvo de los estantes, ordenaba los libros. No había cansancio ni irritación en sus movimientos, como ella había visto en los demás trabajadores. Había dignidad, casi asombro. Se detuvo al llegar a la estantería de libros raros. Tomó un grueso volumen encuadernado en cuero. Sarah lo vio pasar la mano suavemente por la tapa, como si acariciara a un ser vivo. Luego abrió el libro y se quedó un momento observando las páginas. Su rostro adquirió la expresión de profundo interés que ella había intentado tan vanamente imitar en clase. Sarah lo observaba fascinada. No solo estaba limpiando, estaba allí, entre los libros, en su lugar. Sumida en sus pensamientos, no se dio cuenta de que se le resbaló el codo y tiró al suelo un pesado libro de historia. El estruendo en el silencio ensordecedor sonó como un disparo. Jamal hizo una mueca y se giró. Sus miradas se cruzaron. Sarah se sonrojó de vergüenza. «Lo siento», murmuró. Él silenciosamente puso el libro en su lugar. Caminó hacia su escritorio, tomó el libro de texto y lo colocó frente a ella. «No pasa nada», dijo. Su voz era tranquila y baja. «A veces se caen los libros, sobre todo los que no sabes qué hacer con ellos». Ella lo miró sorprendida. ¿Qué quieres decir?» Él asintió hacia su cuaderno abierto con una sola palabra escrita. El título del ensayo. «Llevas 1 hora sentado aquí y miras esta sábana como si fuera tu enemiga». Estaba aún más confundida. Este hombre, este conserje, había notado algo que ni siquiera el exigente señor Graham había notado. No su pereza, sino su esfuerzo. «Yo no puedo escribir, no puedo hacerlo». Las causas y consecuencias de las revueltas campesinas en la Europa del siglo XVII. Leyó el título en su cuaderno. Sonrió. «Un tema importante». «No entiendo nada de ella», admitió en un susurro. Se apoyó en el borde de la mesa y Sarah lo miró por primera vez. Tenía las manos callosas y suciedad bajo las uñas, pero su mirada era clara e inteligente. No había servilismo en ella, ni juicio, solo atención serena. «¿Qué hay que entender aquí?», preguntó. «El libro de texto dice que las razones fueron los impuestos, el hambre y la tiranía de los señores feudales. Las consecuencias fueron el fortalecimiento del poder real e impuestos aún mayores. Es simple». Hablaba como si estuviera repitiendo el contenido de una botella de producto de limpieza. Eso era exactamente lo que ella intentaba escribir, repitiendo un libro de texto. «Pero mi maestro quiere que escriba mi opinión, y no sé qué opinión puedo tener sobre los campesinos del siglo XVII». Jamal pensó por un momento. «Intenta verlo de otra manera», dijo. «Lee sobre reyes que impusieron impuestos, sobre generales que reprimieron rebeliones, sobre fechas y números, pero eso no es historia. Es solo un informe de los vencedores». Sarah frunció el ceño. Nunca había oído nada igual. «¿Qué es entonces la historia?» Y no. La historia es lo que sintió la esposa del campesino cuando le robaron su último grano para alimentar a los soldados del rey. La historia es lo que pensó su hijo al tomar una horca, sabiendo que probablemente lo matarían. La historia es el olor a miedo y humo en una aldea incendiada. Buscas respuestas en los números y están en las personas, en aquellos cuyos nombres no están escritos en tus libros. Hablaba con sencillez, sin ningún patetismo, pero sus palabras penetraron en algún lugar profundo, donde ni su padre ni sus tutores podían llegar.
¿Pero cómo puedo averiguarlo?, preguntó confundida. ¿No está en el libro de texto? Claro que no, volvió a sonreír, esta vez con cierta tristeza. A quienes escriben los libros de texto no les importa lo que sienta un conserje al limpiar los pisos del Palacio Real. Solo les importa el rey. Se enderezó preparándose para continuar su trabajo. No sé cómo ayudarla con su evaluación, señora Vance, pero me parece que su problema no es que no sepa algo. Ella lo miró, esperando a que continuara. Él hizo una pausa, eligiendo sus palabras, y luego dijo la frase que lo cambió todo. El problema es cómo ves el mundo. Te han enseñado a ver solo la cima de la pirámide, y todo su peso recae sobre las piedras de la base, sobre aquellos que se consideran invisibles. Intenta mirar a través de sus ojos. Él asintió con la cabeza y lentamente hizo rodar su carrito hacia la salida. El crujido de las ruedas se apagó en el pasillo. Sera se quedó sola en la enorme biblioteca vacía. Sus palabras zumbaban en su cabeza. Intenta ver a través de sus ojos, los ojos de quienes pasan desapercibidos. Miró su hoja en blanco. Luego, el libro de texto con retratos de reyes y mapas de batallas. Y por primera vez en su vida le pareció que todo aquello era una gran y hermosa mentira, y la verdadera historia, silenciosa, imperceptible, llena de dolor y esperanza, ocurría muy cerca, en el silencio de quienes barren los suelos después de los festines de los vencedores. Tomó su bolígrafo, ya no le temblaban los dedos, tachó el antiguo título y escribió uno nuevo encima: El hombre de la horca. Una mirada al interior, y por primera vez en meses supo exactamente qué iba a escribir. Yamal, espera. Su voz sonaba demasiado fuerte en el pasillo vacío y de madera oscura. Él estaba a punto de doblar la esquina con su carrito, pero se detuvo y giró lentamente. No había sorpresa en su mirada, solo una serena expectación. Sera corrió hacia él, agarrando varias hojas de papel en la mano. Su corazón latía con fuerza, con una mezcla de miedo y una especie de esperanza desesperada. Yo escribí, suspiró, lo que decías, lo del hombre con la horca. Pero no sé, es una tontería, supongo. No se parece en nada a lo que se supone que debemos escribir. Yamal extendió la mano en silencio. Sera le entregó los papeles, vacilante. Apoyó la fregona contra la pared y comenzó a leer, recorriendo lentamente las líneas con el dedo. Su rostro permaneció inescrutable. Para Sera, esos pocos minutos le parecieron una eternidad. Vio cómo se le contraían los músculos de los pómulos y cómo fruncía ligeramente el ceño. Finalmente, la miró. No es ninguna tontería, dijo en voz baja. Es cierto, pero solo miraste por la rendija. Tienes que abrir la puerta. ¿Qué quieres decir? No lo entiendo. Escribiste sobre lo que pudo haber sentido ese campesino. Qué bien, pero aún lo miras desde fuera, como desde la ventana de tu ático. Simpatizas con él, pero no lo entiendes. Para entenderlo, necesitas aprender a ver, de verdad. Sera sintió una punzada de irritación. Otra vez estos acertijos. Enséñame, soltó, sorprendiéndose a sí misma con su persistencia. La desesperación la animó. Por favor, haré lo que me digas. No puedo fallar más. Padre. Ella guardó silencio, pues no quería hablar de Marcus Vance. Yamal asintió, como si lo entendiera todo sin palabras. Vale, dijo, pero puede que no te gusten mis clases. No se trata de libros ni de citas, se trata de la vida. Estoy de acuerdo, respondió Sera con firmeza. Entonces, aquí está tu primera tarea. Mañana, durante el recreo largo, ve a la cantina. Pero no comas, siéntate en la mesa más alejada y simplemente observa. ¿Mirar? ¿A quién? Sí, aquellas que nadie nota. La mujer que recoge las bandejas, el hombre que friega el suelo, el cocinero que sirve la comida. No solo mires, fíjate, ¿de qué color es su pelo? ¿Tiene la vista cansada? ¿Lleva un anillo en el dedo? ¿Cómo se mueve? Intenta ver a la persona, no al uniforme. Nos vemos aquí esta noche. Dime qué viste.
tomó su trapeador, asintió y sin decir nada más hizo rodar el carrito por el pasillo. El chirrido de las ruedas se perdió en la distancia, dejando a Sera completamente confundida. La tarea parecía ridículamente simple y a la vez imposible. Al día siguiente se sentía como una espía en el campamento enemigo. La cafetería bullía como una colmena descontrolada. Cientos de estudiantes reían, gritaban y tiraban comida. Sera se sentó a una mesa en el rincón más oscuro con una ensalada intacta frente a ella. Se sentía ridícula. Todo su cuerpo estaba tenso. Se obligó a concentrarse en la mujer de la bata azul, que recorría metódicamente las mesas recogiendo los platos sucios. Sera nunca la habría notado antes. Era solo parte del decorado, una función. Pero ahora se obligó a mirar. La mujer rondaba los 50. Su cabello rubio, antaño probablemente hermoso, estaba recogido en un moño apretado. Mechones grises se escapaban por debajo del pañuelo de su uniforme. Su rostro estaba cansado, con profundas arrugas alrededor de los ojos. Pero lo más importante, sus manos estaban rojas, con la piel áspera y las venas abultadas. Se movía despacio, pero sin pausa, sus movimientos perfeccionados por miles de repeticiones. Recogía los restos de comida en un recipiente, colocaba los platos en un carrito, limpiaba la mesa con un paño húmedo. Y durante todo esto no levantó la vista ni una sola vez. Su mirada estaba fija en las mesas, en el suelo, en las bandejas sucias, como si tuviera miedo o no quisiera cruzarse con la mirada de nadie. Sera la observó durante todo el recreo. Se dio cuenta de que a la mujer le faltaba un anillo en el dedo anular. Notó que sus zapatos de tacón bajo estaban desgastados. Notó cómo se quedó paralizada por un segundo, con los ojos cerrados, apoyada en su carrito cuando creía que nadie la veía. En ese momento, Sera sintió una punzada de vergüenza. Ella y cientos de estudiantes pasaban junto a ella todos los días sin siquiera mirarla. Para ella eran basura. Ella no significaba nada para ellos. Por la noche esperó a Jamal en el mismo pasillo. Él apareció en silencio, como siempre. ¿Y bien?, preguntó, deteniéndose junto a ella. Vi a una mujer, empezó Sera, y las palabras fluyeron. Se llama María, está escrito en la placa, no me había dado cuenta antes, tiene unos 50 años, tiene la vista muy cansada y las manos doloridas, no lleva anillo e intenta ser invisible, mira al suelo para no tener que cruzar la mirada con nadie. Jamal escuchó atentamente sin interrumpir. Bien, dijo cuando terminó, ha empezado a ver, no solo a mirar, sino a ver. Ahora la segunda tarea, una más difícil. Sacó un periódico doblado de su bolsillo y se lo entregó. Era el Vance Daily News, la publicación insignia del imperio mediático de su padre. Sera lo tomó con desdén. Para ella, el periódico siempre había sido solo parte de la decoración de su hogar, un instrumento de la influencia de su padre. Lea este artículo en portada, dijo Jamal, señalando el gran titular. La nueva Torre Vance es una joya de la ciudad. Sera oyó el artículo. Estaba escrito con gran entusiasmo. Hablaba de diseño moderno, de miles de nuevos empleos y de la enorme contribución que la empresa de su padre estaba haciendo a la ciudad. Había citas del alcalde y del propio Marcus Vance. Lo leí, dijo. El típico artículo elogioso, a papá le gustan. Ahora léelo de nuevo, dijo Jamal, pero no busques lo que está escrito, busca lo que no está. ¿Quién o qué no se menciona en este artículo? Sera frunció el ceño. Leyó las líneas una y otra vez, intentando descifrar lo que quería decir. Empleos, inversiones, arquitectura, el futuro de la ciudad, todo parecía tan correcto y positivo. No lo sé, admitió finalmente. Aquí está todo. No, dijo Jamal en voz baja. No se entiende. Tiene las palabras de tu padre sobre el futuro, pero no dice nada del pasado, del lugar donde está construyendo su rascacielos. Allí había casas antiguas. ¿Dónde vive ahora la gente que vivía allí?
El artículo habla de miles de empleos, pero dice algo sobre sus condiciones laborales. Reciben un salario decente. ¿Cuántos se lesionarán en esta obra? El artículo tiene una foto de una maqueta reluciente del edificio, pero ¿hay una foto de un solo albañil o soldador? Mientras hablaba, otro mundo familiar se derrumbaba ante los ojos de Sera. El mundo de las páginas brillantes del periódico que siempre había tomado al pie de la letra. Escriben sobre el resultado, continuó Jamal, la hermosa cima de la pirámide, pero no hablan del costo, de los cimientos que la sostienen todo, de aquellos cuyas vidas cambiaron o se arruinaron por ese futuro brillante. Tu segunda tarea es escribir sobre este artículo. Escribe sobre todo lo que no dice, sobre las personas que fueron invisibles. Sera no fue a clase durante los 2 días siguientes. Se encerró en su habitación, rodeada no de libros de texto, sino de montones de periódicos e impresiones de Internet. Buscó información sobre la zona donde se estaban realizando las obras. Encontró fotografías antiguas y artículos en periódicos locales de pequeña tirada sobre residentes que protestaban por la demolición de sus casas. Leyó foros de trabajadores de la construcción donde se quejaban de los bajos salarios y las infracciones de seguridad. El mundo de su padre, que siempre le había parecido tan sólido y correcto, ahora se presentaba bajo una luz completamente distinta. Estaba construido sobre silencios, sobre historias que nadie quería contar. Escribió toda la noche. No fue un ensayo, sino más bien una investigación periodística. Comparó comunicados de prensa oficiales de Vance Industries con testimonios anónimos de trabajadores, fotos brillantes del proyecto con instantáneas amateur de edificios demolidos. No sacó conclusiones, simplemente comparó los hechos, lo que se decía y lo que no. Cuando ella le mostró su trabajo a Jamal, él lo leyó durante un largo rato y por primera vez algo parecido a la admiración apareció en sus ojos. Ahora lo entiendes, dijo. La historia no es solo lo que pasó, es también quién la cuenta y lo que decide no decir. Estas lecciones lo cambiaron todo. Sera ya no memorizaba párrafos. Leyó un libro de historia y se preguntó, ¿de quién son estos ojos? ¿De quién es la voz que falta? Analizó la literatura clásica, no en términos de recursos artísticos, sino en cómo reflejaba la vida de la gente común, de los sirvientes, de los campesinos. Su profesor de inglés, el señor Henderson, un hombre mayor de mirada amable, les había asignado un ensayo libre. Sera habría escrito algo sobre el simbolismo de los poemas o la tragedia del personaje principal. Pero ahora estaba pensando en otra cosa. Estaba pensando en María, la mujer de la cafetería. Se sentó a la mesa y empezó a escribir. No escribía sobre sí misma ni sobre personajes de ficción. Escribía sobre María. Intentó imaginar su vida, madrugar en un pequeño apartamento a las afueras, un largo viaje en autobús a una escuela de élite con niños cuyas vidas parecían cuentos de hadas, un trabajo monótono y agotador, dolor de espalda y brazo al final del día. Y luego, de nuevo en autobús, llevándola a un mundo del que nunca se escribiría en el Vance Daily News. Sera escribió sobre la dignidad con la que María realizaba su ingrato trabajo, sobre su vida invisible, llena de silenciosas preocupaciones y pequeñas penas. Escribió sobre sus manos que tocaban a diario los desechos del lujo ajeno. Por primera vez en su vida, escribió no por una calificación, ni por su padre, ni por la admisión a la universidad. Escribió porque sentía que debía dar voz a alguien que no la tenía. Una semana después, el señor Henderson repartía los trabajos calificados. Siempre lo hacía en completo silencio, caminando por los pasillos. Al llegar al escritorio de Sera, se detuvo, dejó su cuaderno sobre la mesa y la miró fijamente a los ojos. «Serafina», dijo en voz baja, para que solo ella pudiera oírlo. «Llevo 20 años enseñando aquí. He leído miles de ensayos de estudiantes, pero nunca había leído nada parecido». Sera contuvo la respiración. Esperaba cualquier cosa, una mala calificación, un comentario sobre que se estaba desviando del tema. «Esto es», y buscó las palabras, «es un trabajo muy honesto y profundo. ¿De dónde viene esto en ti?»
En la página superior del cuaderno, escrita con bolígrafo rojo, estaba la nota más alta y una palabra: brillante. Sera bajó la mirada para que la maestra no viera cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. Esto no era solo una calificación, era una prueba, la prueba de que Jamal tenía razón. Solo tenía que cambiar de perspectiva, dejar de mirar la cima de la pirámide y fijarse en quienes la sostenían sobre sus hombros. Esa tarde encontró a Jamal en el patio de la escuela recogiendo hojas caídas. Se acercó a él y le entregó su cuaderno en silencio. Él echó un vistazo dentro, vio la nota y luego miró a Sera. No había sorpresa ni triunfo en sus ojos, solo una satisfacción silenciosa y profunda, como si hubiera visto lo que esperaba. «Esto es solo el comienzo», dijo, devolviéndole el cuaderno. Has aprendido a ver a las personas, pero las personas son parte de una historia más grande, y cada piedra en la base de la pirámide tiene su propia historia, a veces una historia muy difícil. Sera lo miró, sin comprender bien a dónde quería llegar con esto. Sentía que sus estudios apenas comenzaban y las siguientes lecciones serían mucho más difíciles y dolorosas que simplemente observar a la gente en la cafetería. Aún no sabía que una de esas piedras con una historia compleja tenía una conexión directa con su propia familia. «Has aprendido a ver al hombre», dijo Jamal, cuando se encontraron al día siguiente después de la escuela. Estaba sentado en un muro bajo de piedra que daba a un viejo parque abandonado que lindaba con el colegio. Pero el hombre no vive en el vacío. Se asienta sobre una tierra que tiene un pasado, y ese pasado determina su presente. «Quiero entender», respondió Sera, y la seguridad de su evaluación le dio a su voz una nueva firmeza. «Quiero entenderlo todo». Jamal se rió entre dientes, pero no había burla en sus ojos. «Todo es demasiado. Empieza poco a poco. Mira esta ciudad. ¿Qué ves?» Sera miró a su alrededor. Su colina dominaba el centro. El sol poniente brillaba sobre las torres de cristal que se alzaban hacia el cielo. La más alta, coronada con una enorme V, era la de su padre. «Veo progreso», dijo, «fortaleza, un futuro. Mi padre dice que estamos construyendo un mundo donde nuestros hijos estarán mejor que nosotros». «Buenas palabras», asintió Jamal. «Correcto. Ahora veamos sobre qué se alzan estas torres. No sobre pilotes de hormigón, sino sobre pisos. Ven, te mostraré algo». No caminaban hacia el resplandeciente centro, sino en dirección contraria, donde la ciudad se volvía más baja, más vieja y más pobre. Calles estrechas, encajadas entre casas de ladrillo con la pintura descascarada. Pequeñas tiendas con productos rancios en los escaparates. El aire olía diferente, no a perfume ni a gases de escape de coches caros, sino a humedad, comida barata y cansancio. Jamal se detuvo en una esquina con vistas a una gigantesca obra en construcción. Tras una valla alta se alzaba el esqueleto de un nuevo complejo de apartamentos, otro proyecto de Vance Construction. «¿Ves este lugar?», preguntó. «Hace 10 años había una manzana entera aquí. Allí vivían trabajadores de una fábrica textil. La fábrica cerró y desalojaron a la gente. Decían que sus casas estaban en ruinas y era peligroso vivir allí». «Pero es verdad», objetó Sera. «Mi padre dijo que estaba limpiando la ciudad de barrios marginales y construyendo viviendas modernas y cómodas». «¿Cómodo para quién?», Jamal preguntó en voz baja. ¿Acaso quienes vivían aquí antes podían permitirse apartamentos en este nuevo edificio? Number simplemente los empujaron a las afueras, donde no hay trabajo ni escuelas normales. Se volvieron aún más invisibles. Su historia fue borrada. En su lugar, están construyendo una nueva y hermosa historia para quienes pueden pagarla. La condujo más lejos, a través de un laberinto de callejones. Llegaron a una pequeña plaza frente a una iglesia vieja e inactiva. Allí reinaba la tranquilidad, casi desiertos. Y este lugar, Jamal hizo un gesto con la mano. Aquí había un mercado, el corazón de esta zona. La gente venía no solo por comida, se comunicaban, compartían noticias,
Se ayudaban mutuamente. Este era su lugar de poder. Fue cerrado por orden del servicio sanitario. Ahora todos van al enorme centro comercial de las afueras. Por cierto, también lo construyó tu familia. Sera guardó silencio. Nunca lo había pensado. Para ella, los edificios nuevos siempre eran símbolo de éxito y los viejos, algo que había que desechar. Nunca había pensado en las personas cuyas vidas habían sido reescritas por excavadoras y grúas. El progreso siempre requiere sacrificio, dijo finalmente, repitiendo una frase que había escuchado a menudo de su padre. ¿Víctimas o chivos expiatorios? Jamal la miró fijamente a los ojos. Son diferentes, Serafina. Una víctima es una necesidad trágica. Un chivo expiatorio es una forma conveniente de ocultar el error o la avaricia de alguien. Llegaron al río. En la otra orilla, reflejada en el agua oscura, se alzaba la misma Torre Vance que habían visto desde la colina de la escuela. Desde allí parecía aún más enorme y extraña contra el telón de fondo de la ciudad vieja. Es un edificio hermoso, dijo Jamal sin ironía. Un monumento a la ambición. Dicen que tiene los cimientos más sólidos de la ciudad. Mi padre está muy orgulloso de este proyecto, asintió Sera. Supervisó personalmente cada etapa. Lo sé, mi padre también trabajaba en esa obra. Era capataz, el mejor de la ciudad. Se llamaba David Washington. Su equipo lo llamaba La Roca, porque era igual de confiable. Podía ver un plano y decirte dónde estaba el punto débil. Se preocupaba por sus hombres como nadie. Jamal habló con calma, contemplando el reflejo de la torre en el agua. Sera escuchó, conteniendo la respiración. No había amargura en su voz, solo una profunda y antigua tristeza. Estaba muy orgulloso de esta obra. Dijo que estaba construyendo un símbolo de una nueva era. Dijo que su hijo miraría esta torre y se sentiría orgulloso de su padre. Hizo una pausa y en el silencio que siguió, el único sonido fue el chapoteo del agua en el terraplén de granito. Y entonces hubo un accidente. Parte de las estructuras auxiliares de uno de los niveles inferiores se derrumbó. 2 trabajadores murieron. Un escalofrío recorrió a Sera. Recordaba vagamente a su padre hablando de ello. Estaba furioso, diciendo algo sobre negligencia, sobre gente así que avergonzaba a la empresa. Recuerdo, susurró, fue terrible. Sí, asintió Jamal. Se organizó una investigación, un comité, trabajaron durante semanas y al final concluyeron que el capataz era el culpable, mi padre. El informe decía que había violado las normas de seguridad, usado las fijaciones incorrectas e ignorado las instrucciones del ingeniero. David Washington, La Roca, fue culpado de la muerte de sus hombres. Pero, ¿cómo es posible? Si era el mejor. El papel lo aguanta todo, Serafina, sonrió Jamal con amargura. Sobre todo si tiene la firma correcta. Lo despidieron en desgracia, lo pusieron en la lista negra, nunca más pudo encontrar trabajo en su campo. El hombre que había pasado toda su vida construyendo, trabajó como vigilante nocturno en un almacén el resto de sus días. Se quebró. No físicamente, no, por dentro. Simplemente lo borraron. Lo convirtieron en un chivo expiatorio. Sera lo miró y el mundo a su alrededor empezó a desdibujarse. La torre brillante, las casas antiguas, el agua oscura, todo se fundía en uno. No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué alguien necesitaría esto? Kisi, porque la verdadera causa del colapso fueron los materiales de mala calidad suministrados por uno de los contratistas, y este contratista era buen amigo de uno de los vicepresidentes de la empresa. Si la verdad hubiera salido a la luz, habría sido un escándalo enorme, daño a la reputación, pérdida de dinero. Era mucho más fácil encontrar al culpable entre los trabajadores, designarlo responsable de todo y cerrar el caso. El corazón de Sera latía con tanta fuerza que parecía resonar por todo el paseo marítimo. Quería decirle que era imposible, que su padre jamás permitiría algo así. Marcus Vance, un hombre de principios, para quien su reputación lo era todo. Pero las palabras se le atascaron en la garganta.
¿Qué empresa estaba haciendo esta construcción? Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La supo desde el instante en que él pronunció la palabra torre. Yamal giró la cabeza lentamente y la miró. No había acusación en su mirada, solo un hecho seco, duro e irrefutable que se instaló entre ellos como una losa de hormigón. Vance Construction, dijo. Sarah retrocedió como si hubiera recibido un golpe. No puede ser. Mi padre no lo permitiría. Es el hombre más honesto que conozco. No digo que tu padre sea un hombre malvado, respondió Yamal con calma. Me refiero al sistema. El rey no siempre sabe lo que hacen sus lugartenientes más distantes, o quizá prefiere ignorarlo, mientras haya oro en el tesoro y paz en el reino. La historia siempre la escriben los vencedores, Serafina. Pero eso no significa que otros no tengan su propia verdad. Permanecieron en silencio. La torre de su padre los contemplaba desde el otro lado, y a Sarah ya no le parecía un símbolo de fuerza y futuro. Parecía una lápida, una enorme y brillante lápida sobre la tumba de la verdad de David Washington y los dos trabajadores. Esa noche, durante la cena en su ático, Sarah vio a su padre por primera vez. Hablaba de un nuevo proyecto mediático, de política, de la caída de las acciones de sus competidores. Estaba tan seguro, enérgico e indestructible como siempre. Así lo había conocido toda su vida. Pero ahora veía las delgadas e invisibles grietas en su rostro. Escuchó sus palabras sobre integridad y reputación y percibió la falsedad en ellas. Miró sus manos, firmando documentos que decidían el destino de miles, y pensó en las manos de David Washington, que habían dedicado toda una vida a crear y luego habían sido deshonradas de un plumazo. El mundo que siempre le había parecido sólido y claro, construido sobre las reglas inmutables del honor y el éxito, se desmoronaba ante sus ojos. Bajo el oro y el cristal, comenzó a discernir los mecanismos ocultos del poder, la injusticia y la mentira. Cada noticia en el periódico de su padre, cada discurso que pronunciaba, cada casa que construía, todo esto tenía ahora un segundo fondo, una historia invisible y oscura. La semilla de la duda que plantó Yamal cayó en tierra preparada y empezó a crecer. Vance, Serafina Vance. El señor Albright, el profesor de historia, tenía una voz seca y chasqueante en el aula silenciosa. Era conocido por su tacañería con los elogios y su amor por los hechos, las fechas y los nombres. Despreciaba la emoción y las divagaciones líricas. Sarah levantó la vista preparándose para lo peor. Recordó cómo le temblaban las manos al entregar el ensayo. Fue una apuesta arriesgada. Albright caminó por el pasillo y dejó el cuaderno sobre su escritorio, con naturalidad como si no significara nada. Pero Sarah vio una letra roja en la esquina superior. No era la típica FA de reprobado. Era una O, rotunda y segura, de excelente. Debajo había una breve nota, un análisis inesperado pero brillante. Vuelve después de clase. Durante el resto del día, Sarah se sintió como si estuviera en la cuerda floja. Esperaba una trampa. Cuando entró en su oficina, el señor Albright estaba sentado en su escritorio cubierto de libros. Le indicó una silla. «He leído su artículo 3 veces, señorita Vance», comenzó sin preámbulos, golpeando el cuaderno con el bolígrafo. Se suponía que iba a escribir sobre las condiciones económicas previas a la Revolución Francesa, sobre la deuda nacional, sobre los impuestos, sobre las malas cosechas. «Lo escribí», respondió Sarah en voz baja. «No», espetó. «Escribiste sobre el precio del pan, cómo variaba de un día para otro en un barrio particular de París. Escribiste sobre una lavandera que gastaba 3/4 partes de sus ganancias en alimentar a sus hijos. Analizaste no un discurso del ministro de Finanzas, sino los registros parroquiales de mortalidad infantil. ¿De dónde sacaste eso? No estaba en el libro de texto».
Pensaba que los grandes acontecimientos se componen de muchas pequeñas vidas, dijo Sera, haciéndose eco de algo que Jamal le había dicho una vez. La historia no es solo lo que hacen los reyes, es también lo que le sucede a la gente gracias a esos reyes. Albright la miró un buen rato. Su mirada severa se suavizó y algo parecido al respeto apareció en ella. En 20 años de docencia, este es el primer trabajo que leo que humaniza las cifras de la deuda pública. Me has hecho ver el hambre en lugar de la economía. Sigue así, Vance. Dudó, buscando la palabra adecuada. Tienes tu propia perspectiva. Esa palabra, óptica, se convirtió en la clave para Sera. Empezó a aplicarla a todo. En literatura, al analizar una novela clásica, no escribía sobre la angustia mental del protagonista, sino sobre el destino de su silencioso sirviente, cuyo nombre solo se mencionaba 2 veces en 300 páginas. Mostraba cómo todo el lujo y el drama de los amos se basaban en el trabajo invisible de quienes no tenían voz. En economía, analizaba los informes anuales de las empresas, pero no buscaba líneas sobre beneficios, sino lo que se escondía en las notas a pie de página a página: despidos, cierres de industrias locales, daños ambientales. Sus calificaciones se dispararon. Los profesores, acostumbrados a verla como una heredera aburrida, ahora la miraban con interés. Ya no estudiaba a toda prisa. Estaba viendo, estaba conectando puntos que antes no eran más que un montón de datos sin sentido. La victoria, sin embargo, fue amarga. Esa noche, durante la cena, colocó en silencio su boleta de calificaciones frente a su padre. Contenía una fila de A. Excelente, excelente, excelente. Marcus Vance estudió el documento durante un largo rato. El comedor estaba en silencio, salvo por el tic-tac del reloj antiguo. Sera esperó al menos un gesto de asentimiento, una palabra de aprobación, algo que indicara que la veía. Finalmente levantó la vista. No había alegría ni orgullo en sus ojos, solo una mirada fría y evaluadora, como la que tenía al observar la bolsa. ¿Qué pasa?, preguntó con voz serena. Estas son mis calificaciones del trimestre, respondió Sera, sintiendo que se le tensaba el estómago. Veo que son notas, ¿no, Serafina? Pregunto, ¿qué es esto realmente? No entiendo tu pregunta. He estado estudiando mucho. Marcus sonrió. No era la sonrisa que le encantaba de niña, era la sonrisa de un hombre que había descubierto una falsificación. No hace falta. Esos saltos no ocurren de malas notas a los mejores resultados de la clase en pocas semanas. Es imposible. Los sistemas no funcionan así. Pero yo... ¿Quién te ayuda?, interrumpió con voz endurecida. ¿Contrataste a alguien para que te escribiera los trabajos? ¿Encontraste a algún tipo listo del barrio pobre para que te hiciera la tarea? Admítelo ahora mismo. Será más fácil para todos. El golpe fue tan preciso y doloroso que Sera se quedó sin palabras por un momento. Todo su trabajo, todas sus noches de insomnio, todas sus ideas, todo se había convertido en polvo por su simple sospecha. No podía creer que ella pudiera hacer esto sola. Para él, seguía siendo solo una mala inversión, un activo que no daba frutos. Nadie me ayuda, dijo con la voz quebrada por el dolor. Simplemente empecé a ver las cosas de otra manera. ¿Ver las cosas de otra manera? Marcus se recostó en su silla, cruzándose de brazos. ¿Qué clase de excusa infantil es esa? Dime la verdad, ¿cuál es el plan? No es un diagrama, casi gritó Sera. No se trata de diagramas, papá. Se trata de personas. Se trata de ver no solo la fachada de un edificio, sino también a quienes lo construyeron. No solo el titular del periódico, sino también el destino de la persona de la que no escribieron ni una palabra. La miró como si estuviera loca. Sus palabras eran un conjunto de sonidos sin sentido para él. Abstracción. Letras, algo que no tenía cabida en su mundo de estrategias claras, ganancias y rentabilidad. Estoy decepcionado, Serafina, dijo con frialdad. Creía que habías madurado. En cambio, simplemente cambiaste un método de sabotaje por otro más sofisticado. Mentira. Se levantó de la mesa y arrojó el boletín de calificaciones sobre la superficie pulida.
Averiguaré quién está detrás de esto, y créeme, no te gustarán las consecuencias. Se fue, dejándola sola en el enorme y resonante comedor. La comida de su plato se había enfriado. Sera miró sus excelentes notas y le parecieron una burla. Había logrado lo que él exigía, pero estaba más lejos que antes. La brecha entre ellos, que ella intentaba llenar con sus éxitos, solo se hacía más grande y profunda. Después de unos días, empezó a notar cosas extrañas. El nuevo conductor que reemplazó al anterior era demasiado silencioso y observador. Cuando hablaba por teléfono, a veces oía clics suaves en el auricular. Una noche, al volver a casa antes de lo habitual, encontró a su padre en su habitación. Estaba de pie junto a su escritorio, cerrando rápidamente un cajón. «¿Qué haces aquí?», preguntó con el corazón latiéndole con fuerza. «Estaba comprobando si estabas bien», respondió sin pestañear. Un padre cariñoso. «Ese es un delito». Pero ella vio su cuaderno en su mano, el mismo donde escribió sus pensamientos, sus conversaciones con Jamal, sus pensamientos sobre el caso de su padre. Esa noche no pudo resistirse a ir a la biblioteca de la escuela después de la hora de cierre. Sabía que Jamal estaría allí. Estaba limpiando los estantes del rincón más alejado, moviéndose con su habitual concentración y silencio. «No me cree», dijo sin preámbulos. Jamal se dio la vuelta. «Cree que soy una impostora. Está registrando mi habitación. Me está siguiendo». Jamal terminó de limpiar el estante y dejó el trapo. La miró no con lástima, sino con comprensión. «Tiene miedo», dijo simplemente. «¿Miedo? ¿De qué?» «Es el hombre más poderoso que conozco. Teme lo que no puede controlar. Antes controlaba tus fracasos, lo entendía. Ahora no puede controlar tu éxito porque no comprende su origen. La gente siempre intenta destruir lo que no comprende». «¿Pero qué hago?», había desesperación en su voz. «¿Cómo puedo demostrarle que no miento?». Jamal caminó hacia la ventana y miró las luces de la ciudad nocturna. «No hace falta creer la verdad», dijo en voz baja. «Simplemente hay que creerla. No hace falta demostrarle nada. Solo hay que seguir viendo». Sus palabras la tranquilizaron. Comprendió que la batalla por la aprobación de su padre estaba perdida, pero otra batalla, mucho más importante, había comenzado: la batalla por la verdad. De vuelta en su habitación, se sentó ante su escritorio. Las sospechas de su padre, su control absoluto, ya no la lastimaban. Se habían convertido en combustible. Él le había enseñado a pensar estratégicamente, a buscar vulnerabilidades, a analizar sistemas. Y ahora iba a usar esta nueva perspectiva, esta herramienta que él había perfeccionado contra el sistema de mentiras que quizás sin saberlo había ayudado a construir. Ya no era su decepción, se estaba convirtiendo en su adversaria y sabía por dónde empezar. Con un archivo marcado como Vance Construction. Accidente en el sitio B12, David Washington. El examen final había terminado. Sera entró en la oficina de su padre sin llamar. Llevaba en la mano un sobre cerrado de la escuela. Marcus estaba sentado en su enorme escritorio, revisando unos papeles, y la miró con una mirada fría y expectante. Ella, en silencio, le puso el sobre delante. Dentro había una boleta de calificaciones con sus calificaciones finales, la mejor de la clase. Abrió lentamente el sobre y sacó el documento. Su mirada recorrió las líneas. Ni un solo músculo de su rostro se movió. El silencio en la oficina se volvió tan denso que parecía palpable. Sera esperaba. Esperaba cualquier cosa: sorpresa, desconfianza, tal vez incluso un elogio mezquino. Marcus dejó el certificado a un lado, como si fuera un insignificante folleto publicitario. La miró directamente a los ojos, sin rastro de orgullo paternal en su mirada, solo un gélido desdén. «Buen trabajo», dijo con voz monótona y sin color. «Dime, ¿te costó mucho?». El azufre se congeló. ¿Qué quieres decir?» O sea, ¿cuánto pagaste? O quizás fue un favor a cambio de un favor.
¿A quién contrataste para que te hiciera los exámenes? ¿A algún genio del barrio pobre? El golpe había sido quirúrgico, no a su mente, no a sus esfuerzos, sino al corazón mismo de su recién descubierta confianza. Todas sus noches sin dormir, todas las horas dedicadas a leer libros, todas sus conversaciones con Jamal, todo había sido pisoteado por una sola pregunta. Nadie, dijo, y su voz sonó sorprendentemente firme. Todo en mi interior se quedó helado. Lo hice yo misma. Marcus sonrió. No era una sonrisa, sino una mueca. Oh, no me mientas, Serafina. Te conozco mejor que tú misma. No eres capaz de esto. Siempre has optado por lo fácil. Confiesa ahora, y quizá no indague demasiado, pero averiguaré el nombre. Tenlo por seguro. Esas fueron las últimas palabras que escuchó de él, como una hija esperando aprobación. Algo en su interior se quebró en ese instante, el tenue hilo de esperanza al que se había aferrado toda su vida. Lo miró como si lo viera por primera vez. No era su padre, solo un hombre, arrogante, desconfiado, incapaz de creer nada que no encajara con su visión del mundo. «De acuerdo», dijo en voz baja. «Cava». Ella se dio la vuelta y salió de la oficina, dejándolo completamente desconcertado. El dolor que debería haberla quemado hasta los cimientos se convirtió en una determinación fría y clara. Quería la verdad, la conseguiría, pero no la que buscaba. Esa noche, cuando la casa ya estaba dormida, bajó a su oficina. Sabía la contraseña de su ordenador desde niña, el día en que fundó su empresa. Una simple combinación de números que revelaba sus prioridades. No buscaba nada relacionado con la escuela. Buscaba una carpeta con el nombre Archivo. Construcciones Vance. Abrió el expediente. Accidente. Objeto B12. David Washington. El informe oficial era lacónico e impecable. Incumplimiento de las normas de seguridad por parte del capataz. Testimonio de 2 testigos que afirmaron que Washington ignoró las órdenes directas del ingeniero. La conclusión de la comisión: la culpa recae exclusivamente en la víctima. El caso fue cerrado. Pero Jamal le había enseñado a fijarse en lo que faltaba. Abrió los informes financieros del proyecto B12 y empezó a comparar fechas. El informe del accidente estaba fechado el 15 de mayo y el 18 de mayo, 3 días después de la tragedia, 2 testigos, trabajadores de la cuadrilla de Washington, recibieron grandes transferencias de efectivo. La columna de propósito decía: bonificación por finalización anticipada de una etapa de la obra. Pero, ¿qué etapa podría haberse completado si la construcción se hubiera congelado después del accidente? Este fue el primer hilo. Investigó más a fondo. No buscaba pruebas directas, sino inconsistencias, discrepancias en los detalles que suelen pasar desapercibidos. Encontró presupuestos para la compra de materiales para las instalaciones de B12, vigas de acero, cemento, varillas corrugadas. El proveedor era la empresa Monolith Troy. Comprobó la empresa. Se había registrado apenas 6 meses antes de que comenzara la construcción y se liquidó un mes después de su finalización. El fundador figuraba como un hombre con un apellido que le sonaba vagamente. Sera abrió la lista de altos directivos de Vance Construction y la encontró. Artur Kovalev, jefe del departamento de suministros, y el fundador de Monolith era su primo. La situación empezaba a tomar forma. Kovalev había creado una empresa fachada para abastecer los proyectos de su padre con materiales baratos y de baja calidad a precios inflados. Se embolsó la diferencia. David Washington, un capataz experimentado, seguramente se habría dado cuenta del fraude. Habría armado un escándalo. El accidente había ocurrido en el momento perfecto. No había despedido simplemente a un capataz inconveniente. Había servido de excusa para culpar al propio Washington del derrumbe de la estructura, que de todos modos habría ocurrido tarde o temprano debido a la mala calidad de los materiales. Pero se necesitaban pruebas irrefutables. Las conjeturas por sí solas no bastaban. Quizá no quedaran rastros electrónicos, pero en aquellos años la gente aún confiaba en el papel.
Al día siguiente, le pidió al conductor que la llevara a la sede de la Torre Vance. Pasó junto a los guardias con un gesto de seguridad. Su rostro era la mejor forma de pasar. Tomó el ascensor no hasta el piso de su padre, sino hasta el sótano, donde se encontraba el archivo de documentos. La anciana de gafas, jefa del archivo, la reconoció. «Serafina Markovna, ¿en qué puedo ayudarte? ¿Tu padre necesita algo?» «Sí, Elena Petrovna», mintió Sera, mirándola fijamente a los ojos. «Mi padre me pidió que le trajera unos documentos antiguos sobre las instalaciones B12, toda la documentación de las entregas y la correspondencia interna. Quiere comprobar personalmente algunos detalles». La mujer asintió. Para ella, una petición transmitida a través de su hija equivalía a una orden directa de Marcus Vance. 15 minutos después, 3 cajas de cartón polvorientas yacían sobre la mesa frente a Sera. Elena Petrovna se retiró a su puesto de trabajo, dejándola sola en la silenciosa habitación que olía a papel viejo. Sera empezó a revisar el papeleo, contratos, albaranes, facturas, todo estaba limpio, demasiado limpio. Estaba a punto de darse por vencida cuando su mirada se posó en la última carpeta al fondo de la caja. Decía, memorandos, solo para uso interno. Ella lo abrió y encontró lo que buscaba. Era un memorando de David Washington a Artur Kovalev, fechado el 14 de mayo, el día antes del accidente. En un lenguaje técnico y seco, el capataz informó que el último lote de varillas corrugadas no cumplía con los estándares de resistencia establecidos. Escribió que suspendía el vertido del hormigón hasta recibir aclaraciones y material de reemplazo. Exigió una evaluación pericial. Y debajo de ese documento había otro, un borrador de respuesta escrito a mano por Kovalev, afilado, lleno de amenazas. Acusaba a Washington de sabotaje e incumplimiento de plazos. Y al final, en los márgenes, había una nota encerrada en un círculo. Necesitamos resolver el problema con este tipo listo, urgentemente. A Sera se le cortó la respiración. Ahí estaba, la prueba. David Washington era inocente, era un héroe, había intentado evitar una catástrofe y por ello había sido destruido. Lo habían incriminado, arruinado, mentido para encubrir el crimen de un hombre codicioso y sin escrúpulos que había ocupado un alto cargo en la empresa de su padre. Guardó cuidadosamente los documentos en su bolso. No eran copias, sino originales. Al salir del archivo, le hizo un gesto a Elena Petrovna. «Padre te lo agradece, me pidió que te dijera que él mismo devolverá los documentos». Caminó por los resonantes pasillos de la Torre Vance, un edificio que siempre le había parecido un símbolo de la inquebrantable fuerza de su familia. Pero ahora podía ver las grietas en sus cimientos, las mentiras, la corrupción, las vidas destrozadas de los hombres. Llegó a casa. Marcus estaba en la sala, hablando por teléfono. Al verla, colgó. «Lo averigüé todo», dijo con sombría satisfacción. «Tu tutor de historia, un ex estudiante de posgrado, revisé su expediente, aceptó contarlo todo por cierta cantidad». Sera lo miró en silencio. Ni siquiera intentó negar nada. Ya no importaba. «Me has decepcionado, Serafina, más profundamente que nunca», dijo dando su veredicto final. Ella se acercó a la mesa y colocó 2 notas delante de él. «Ahora me vas a decepcionar», dijo en voz baja. «¿O número?» Marcus miró las hojas amarillentas, luego a ella, perplejo. Las recogió y empezó a leer. Sera observó su rostro. Al principio, desconcierto, luego reconocimiento al ver la firma de Kovalev. Y entonces su rostro se tornó pálido. Miró a su hija y por primera vez en años no había ira ni desprecio en sus ojos. Solo una comprensión atónita y terrible. No vio la mentira de su hija, sino la mentira sobre la que se había construido parte de su propia vida.
El silencio en la sala era denso, casi tangible. Marcus Vance estaba encorvado sobre dos hojas amarillentas como si sus hombros se hubieran hundido bajo su peso. Releía una y otra vez las líneas de la familiar caligrafía de Artur Kovalev. Levantó la cabeza y miró a su hija. Ya no había acero ni hielo en sus ojos, solo vacío y una comprensión silenciosa y aplastante. ¿De dónde sacaste esto? Su voz era ronca, irreconocible. En el archivo, respondió Sera simplemente. En una de las cajas que me pediste que trajera. Marcus se recostó lentamente en su silla. Miró más allá de ella, por la ventana, hacia las luces de la ciudad que consideraba suya. Kovalev, confié en él durante 20 años. 20 años, fue mi mejor entrenador. Era un criminal, corrigió Sera con calma, y David Washington intentó detenerlo, y tú lo destruiste. Marcus hizo una mueca como si lo hubieran golpeado. No discutió, simplemente asintió aceptando las palabras. Sí, lo creí. Creí la mentira porque me convenía, porque no interfería con mis planes. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Luego, con decisión, cogió el teléfono de la mesa y marcó el número de su asistente. Oleg, escúchame atentamente. Llama a Artur Kovalev a mi oficina. Inmediatamente. Dile que es urgente e inaplazable. Y prepara una orden de despido según el artículo. Sin indemnización por despido, sin recomendaciones. Y también contacta con el departamento legal. Necesito toda la información sobre el caso de David Washington, todo lo que tenemos. Y encuéntrame los contactos de su familia. Colgó y volvió a mirar a Sera. No es suficiente. El dinero no le devolverá a nadie 10 años de su vida. Pero por ahí tengo que empezar. Al día siguiente, los portales de noticias del imperio mediático de Vance publicaron titulares impactantes. El grupo Vance se disculpó públicamente con David Washington y su familia por la monstruosa injusticia y calumnia. La compañía anunció el despido del alto directivo Artur Kovalev y el inicio de una investigación interna. La familia Washington recibió una indemnización, cuya cuantía no se reveló, pero se rumoreaba que sería astronómica. Esa noche, Marcus fue en persona a la habitación de Sera. No se sentó, simplemente se quedó junto a la puerta. Hablé con él, con David Washington. Él no me maldijo. Solo dijo que se alegraba de que su hijo finalmente supiera la verdad. Marcus tragó saliva. Pasé toda mi vida construyendo un imperio. Pensé en dejarte un legado, una fortaleza. Pero resultó que sus cimientos eran piedras podridas. Gracias por mostrarme esto. No hice esto por ti, dijo Sera honestamente. Lo sé, asintió. Y por eso estoy orgulloso de ti, de verdad, por primera vez. Él se quedó en silencio. El puesto de jefe del departamento analítico sigue siendo tuyo. Ahora es tuyo por derecho. Lo mereces más que nadie. Sera meneó la cabeza lentamente. No, papá, no trabajaré en tu empresa. Marcus se quedó paralizado. Esperaba cualquier cosa menos esto. ¿Pero por qué? Lo demostraste. He demostrado que el sistema no funciona. No quiero arreglarlo. Quiero construir algo nuevo. Ella se levantó y caminó hacia él. Quiero crear un departamento de periodismo de investigación independiente en una de sus agencias de noticias, para que historias como la de David Washington no vuelvan a quedar en el olvido. Y también quiero establecer una fundación benéfica para ayudar a quienes han sufrido injusticias corporativas. Marcus la miró y el respeto se encendió lentamente en sus ojos. Vio ante él no a una chica caprichosa ni a una heredera, sino a una persona adulta, fuerte y con principios. De acuerdo, dijo tras una larga pausa. Asignaré fondos tanto para el departamento como para la fundación, pero tú los administrarás tú mismo, sin mi intervención. Una semana después, Sera se encontró con Jamal en la misma biblioteca donde empezó todo. Él ya lo sabía todo por las noticias. No sonrió, pero había una cálida calma en sus ojos. Mi padre ha vuelto a salir, dijo en voz baja. Ayer salió a pasear por el parque por primera vez en años. Sera sintió que se le formaba un nudo en la garganta.
Esto es lo más importante. Se quedaron en silencio. Afuera de la ventana caía una lluvia suave, golpeando el cristal. «Te traje algo», dijo Jamal, entregándole una libreta pequeña y desgastada de tapa dura. «Es el diario de mi abuela. Era una activista social. Dedicó su vida a luchar por los derechos de la gente común. Creo que deberías tenerlo ahora». Sera cogió el diario con cuidado. Las páginas olían a tiempo y honestidad. «Gracias», susurró. «Gracias por todo. Me enseñaste a ver». Jamal sonrió suavemente. «Siempre has podido hacer esto, Sera. Solo necesitabas que alguien te mostrara dónde buscar». Ella lo miró y en ese instante se dio cuenta de que su verdadera vida apenas comenzaba. Una vida en la que ya no era solo la hija de Marcus Vance, era Serafina y por fin tenía voz propia.